por COVID-19 durante el año 2020. En el uso de la palabra el asambleísta Diego Ordóñez. Es un tema complejo porque lo que aparecía con un juicio al exministro Ortiz ha generado un debate respecto a una política pública que es controvertida, que está en vigencia. Bueno, acaba de tomar un giro por una decisión del presidente Lasso y tiene que ver con la política de subsidios. Y se han dicho muchas cosas que creo que conviene precisarlas desde el punto de vista de lo constitucional y legal y desde el punto de vista de lo que conviene como política pública en términos de lo que interesa al conjunto de los ecuatorianos. Antes de eso, permítame decirle, señor presidente, corregir algunas afirmaciones que no se compadecen con los hechos y más corresponden al entusiasmo, ¿no? y al lenguaje hiperbólico. El pueblo no está en las calles, señores. El pueblo está trabajando. La gente que quiere trabajo no ha salido a las calles. No se ha producido eso que muchos anunciaron o como pensando más con el deseo que con la realidad, pensaron que se iba a producir pues ese hecatombe de violencia y de destrucción de octubre. Y la gente quiere trabajar, señor presidente. Luego de una pandemia lo que tenemos que hacer es trabajar y construir, no destruir. Y la gente prefiere construir. Y eso es lo que el día de hoy se ha demostrado. La gente trabajando y no destruyendo. Gracias. El señor asambleísta Quispe, señor presidente, dice que la fijación de precios en los combustibles está regulado por el artículo 314 y también se refirió al artículo 71 de la Ley de Hidrocarburos. Y bueno, simplemente me generó el deseo de corregir, porque me parece que para alguien que ejerce una representación popular de esta naturaleza, pues no pueden incurrirse en problemas de comprensión de lectura, ¿no? O realmente un nivel de desconocimiento, por no llamarlo de otra manera, del texto de la Constitución. El artículo 314, asambleísta Quispe, habla de que el Estado es responsable de la provisión de servicios públicos de agua potable y de riego, de saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructura portuaria y aeroportuaria. No tiene nada que ver con fijar el precio de los derivados. Más abajo dice, el Estado dispondrá los precios y tarifas de los servicios públicos equitativos, pero es la primera vez que escucho que la venta de derivados es un servicio público. No, creo que hay una confusión que me parece a mí que tiene que corregirse. Y esto porque estamos aquí en la Asamblea, pues, y algún ejemplo de conocimiento constitucional debemos dar a quienes siguen estos debates y no usar los textos con la ligereza, la liviandad de quien parece que no entiende lo que lee. Señor presidente, el tema de la fijación de los precios de combustibles tiene relación con una definición respecto a en dónde queremos poner los recursos. O ponemos los recursos por vía de subsidios y, como se ha demostrado con insistencia, terminan beneficiando a los ricos, o ponemos esos recursos al servicio de quienes más lo necesitan. Tuve la oportunidad, señor presidente, de ser invitado a una reunión en una hostería en Otavalo para debatir precisamente los temas que tienen que ver con reglas fiscales, manejo presupuestario, y ahí estuvo presente la colega asambleísta Mireya Pazmiño. Y ella, junto con muchos otros, escuchamos la presentación de Santiago Levy, que fue ministro de Economía en México, centroizquierda, del PRIAN, no de la derecha neoliberal. Y él había hecho un estudio sobre la composición de quienes reciben los beneficios del subsidio a la gasolina en el Ecuador. Y demostraba cómo es que beneficia a los quintiles más altos de la población, es decir, a los que tienen más recursos. En más del 60% el beneficio va a los ricos, no a los pobres. Y cuando se cuestiona un decreto que redujo los subsidios y estableció un mecanismo de fijación
en bandas de los precios de los combustibles y se atribuye a ese decreto como un mecanismo fondo monetarista que lo que persigue es destruir a los más pobres, me parece que la realidad contradice radicalmente esa conclusión, que es más una consigna irracional que una verdad que tenga asiento en los hechos y en las cifras. Y este debate es un debate que no es un debate acabado, señor presidente. ¿Por qué? El presidente Lasso ha aceptado el fijar un precio del cual no van a pasar nuevos incrementos. Pero esto no quiere decir que el Estado no termine también asumiendo el costo de subsidios. Y esto me parece que es pernicioso en términos de lo que debe interesar a aquellos que menos recursos tienen y que deberían recibir por vía de gasto en protección social ese subsidio transferido en beneficio a los más vulnerables. El exministro Ortiz hizo una explicación que me parece que si la manejaríamos en el campo de las razones, y por eso ustedes darán cuenta de que, insisto, a esto de la racionalidad como un elemento fundamental para mantener un diálogo constructivo. Si hiciéramos mérito de las razones, nos daríamos cuenta de que aquella decisión fue una buena decisión. Fue una buena decisión. Y no deberíamos seguir insistiendo en ese discurso mentiroso, populista, en el sentido de que el incremento de los precios de los combustibles significa encarecimiento de los productos de primera necesidad. Fíjense ustedes, ¿no? La correlación, bueno, esto de correlación también es bueno establecer, porque por ahí vi algún cuadro de un asambleísta que establecía una correlación entre el precio alto del combustible, entre el precio del combustible y criminalidad. Yo hasta ahora no logro entender dónde estaba la causalidad. Pero si eso fuese así, imagínese usted, señor presidente, en Venezuela, donde la inflación es de 6 dígitos y el precio del combustible es lo que cuesta una botella de Coca-Cola. Entonces no hay una causalidad entre lo uno y lo otro. Además, porque la evidencia demuestra, señor presidente, que en el Ecuador la tasa de inflación del 1% pues no significa un encarecimiento de los productos de la canasta familiar que tenga que ver con el incremento del precio de los combustibles. El exministro Ortiz también ha planteado un tema que me parece que es de fundamental importancia y que tiene que ver con esta obsesión estatista, ¿no? De que a pesar de que la evidencia muestra la ineficiencia, la corrupción, sigamos pensando que es el Estado el que tiene que hacer, por ejemplo, entre otras, la actividad de refinamiento. Y se dice, pues, ya hay una invención que realmente choca contra todo sentido común, como aquello de decir que no hay subsidio. Y confunden el costo de procesamiento con costo de producción. Y para efectos de establecer costo de procesamiento, excluyen lo que cuesta y el costo de oportunidad del crudo como materia prima. Uno puede decir cuánto cuesta el procesamiento, pero el costo de producción debe incluir lo que cuesta la materia prima. Y de ahí establecer si hay o no subsidio, pero no puede llegarse a la conclusión bárbara de que no hay subsidio, dicen, y confundiendo los conceptos respecto a costo de producción, costo de procesamiento, y sin reconocer el costo de oportunidad del petróleo como materia prima del procesamiento. Pero es muy importante, sobre todo, señor presidente, el que esta discusión nos lleve a la conclusión de si el Estado ecuatoriano debe seguir en actividades en las que ha sido particularmente ineficiente y corrupto. Una refinería a la cual se le metió $2.000 millones, un prospecto de refinería, y claro, por ahí alguien decía, pruebas, bueno, en la cárcel están la prueba, ¿no?, de lo que significó el atraco de la refinería de Esmeraldas, y un terreno aplanado sin ninguna utilidad a 1.300 millones de costo. Insistir en eso es una necedad. Y yo creo que ojalá hubiera algún momento la posibilidad de que lo que acaba de decir el exministro Ortiz lo podamos discutir para llegar a la conclusión de que es mejor, más rentable y más beneficioso para la calidad de los combustibles,
para los flujos de caja del Estado y que el Estado salga de la refinación y del negocio de los combustibles. Ojalá de esto, señor presidente, aparte de estas aclaraciones que me parecían pertinentes, podamos en adelante tener una discusión racional sobre estos temas, que son los que tienen que ver con que usemos eficazmente los limitados recursos que el Estado tiene. Gracias, señor presidente.